Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 4 milímetros y medio y un algodón indicado para aguja de crochet de 4 milímetros. Comenzaremos nuestro proyecto con 92 cadenetas de base, ¿vale? Como siempre me gusta dejar como un palmo de hebra, ¿vale? Con mi nudo corredizo lo ajusto sin pasarme a la aguja y ya trabajo mis 92 cadenetas. Y una vez que he realizado mis 92 cadenetas, lo que hago es recorrer mi cadeneta y asegurarme de que no está girada, ¿vale? Y antes también he vuelto a contar el número de cadenetas después de hacerlas, porque una vez que esté el trabajo que vayamos avanzando, da pereza, que te falta algún punto. Fijaos, vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadeneta que hicimos, pero lo vamos a hacer en la tercera hebra. Y si nos cuesta, ¿veis? Yo introduzco así la punta para coger y poder pasar por detrás. ¿Veis? Entonces, de esta manera, si vamos cogiendo la tercera hebra en mi primera vuelta, luego se me quedará la espiguita esta marcada, ¿vale? Porque los puntos van a tirar solo de esta tercera hebra de atrás. Bueno, fijaos, monas, en esta ocasión, para que sea mucho más placentero tejer, lo que he hecho, en lugar de ir contando los puntos según los vaya haciendo, yo ya me he colocado los marcadores en mis puntos de aumento, donde voy a ir haciendo el raglan, los aumentos, ¿vale? Entonces, he colocado mi primer marcador donde hacía el punto deslizado, que va a ser, ahí irá mi primer aumento, ¿vale? Y a continuación he contado 29 cadenetas. Y en la siguiente he marcado raglan con un marcador. Después he contado 15, he puesto marcador, de nuevo 29, marcador y cierro con otras 15, ¿de acuerdo? Entonces, entre marcador y marcador en mi parte de la manga tengo 15 y 15, ¿vale? Y en delantero y espalda tengo 29 y 29, entonces, y luego aparte los 4 puntos de los marcadores. ¿Por qué digo esto? Porque yo voy a trabajar con este número de puntos, pero si os interesa hacerlo más grande, podéis hacerlo como queráis, siempre y cuando sea un número impar, ¿vale? Los que tenemos entre los marcadores, porque quiero hacer luego el número, porque quiero trabajar el punto red después y para eso necesito un número de puntos impar, ¿vale? Entonces, dicho esto, cuando ya hemos cerrado nuestras 92 cadenetas, ¿veis? Vengo aquí a mi primer marcador, que ya me facilita no tener que contar. Ya puedo estar yo con mi serie, con música y dejarme llevar, ¿veis? Hago un punto bajo, cadeneta, ¿veis? Y entro aquí en estos dos y hago otro punto bajo y tengo un falso punto alto, ¿vale? Esto será parte de mi primer aumento, pero no lo voy a cerrar cuando termine la vuelta y voy a continuar haciendo puntos altos en la hebra trasera. Y cuidado porque esta primera vuelta además parece que a algunos se me ha quedado un poquito justo el punto, ¿vale? Bueno, y vamos a ir trabajando ahora que ya he podido coger la hebra.
Bueno, y vamos a trabajar puntos altos hasta llegar al marcador siguiente. Ya sin contar ni nada. Fijaos, aquí ya llego a mi siguiente marcador y ahí sí que voy a realizar un aumento completo. ¿Veis? Me ayudo, lo podría quitar ya o ayudarme para hacer más grande el agujero, ¿vale? Entonces voy a hacer, en mi caso, aumentos simples, un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto, ¿vale? Y ya continuaré haciendo puntos altos hasta el siguiente marcador. Todo el tiempo en la tercera hebra. Fijaos, de nuevo llego al siguiente marcador y vuelvo a repetir el aumento, que va a ser un punto alto, 1 y 2 cadenetas y un punto alto, ¿vale? Y de nuevo continúo haciendo puntos altos en la tercera hebra, ¿vale? Y ya hemos visto qué es lo que tenemos que hacer cuando nos encontremos un marcador, cómo hacer el aumento. Bien, y una vez que he hecho el último punto, antes del marcador, veis que habíamos hecho solo un punto, un falso punto alto, pues entro en el mismo punto de base, hago un punto alto, 2 cadenetas y cierro con punto enano aquí en la cabeza del punto, veis, dejando la espiguita y ya tengo mi aumento. Fijaos. Y entonces, recordemos que teníamos en cadenetas, eran 15 cadenetas en los lados de manga, con el aumento lo que tengo son 17 puntos altos a un lado y al otro de la manga. Y en delantero y espalda teníamos 29 cadenetas más los 2 puntos de los aumentos. Tengo 31 puntos altos en la espalda y en el delantero. ¿De acuerdo? Ya os digo que mientras suméis, mientras sea un número impar, podéis tener los que queráis, ¿vale? Y ahora, si queréis, es momento de mover los marcadores, fijaos, al punto donde tenemos las cadenetas. Así que el marcador es como un recordatorio, siempre, de que ahí, en ese punto donde marco, pasa algo que tengo que recordar. Bueno, y una vez que tenemos nuestra primera vuelta, lo que vamos a hacer es girar, ¿vale? Porque no me gusta que cuando hago raglan, aumentos, se vaya desviando. Entonces yo lo voy corrigiendo la desviación, haciendo vuelta del derecho y vuelta del revés, ¿vale? Entonces he girado y voy a trabajar aquí dentro de, ¿veis? En mis cadenetas he hecho punto bajo, cadeneta, ¿veis? Y tengo un falso punto alto. Le hago 2 cadenetas y ahora voy a continuar trabajando con puntos altos dobles, ¿vale? ¿Veis? Ya he hecho el aumento y voy a trabajar puntos altos dobles todo el tiempo sobre los puntos altos de la vuelta anterior. ¿Veis? Que se va quedando un punto muy suelto, ¿vale? Y veréis después, cuando lleve más vueltas, qué movimiento tendrá, ¿vale? Al hacerlo suelto, que es justo lo que yo pretendo. Si vosotras queréis una cosa más cerradita, porque lo queréis tejer como blusa, más
Ya os digo, con el punto más cerrado es vuestro proyecto. ¿Veis? Y una vez que llegamos al marcador, a las 2 cadenetas, vuelvo a hacer aumento. Punto alto doble, 1 y 2 cadenetas y punto alto doble, ¿vale? Yo estoy haciendo aumentos simples, es decir, solo hago punto alto, 2 cadenetas, punto alto. Si vais a hacer una talla mayor, después os enseñaré, por ejemplo, otro que estaba haciendo para el mismo proyecto y lo comencé haciendo con aumentando en lugar de 2 puntos en cada vuelta aumentaba a 4, pero para mi gusto me coge mucha anchura, ¿vale? Entonces depende de vosotras, de si lo queréis más suelto, si tenéis una talla mucho mayor, ¿vale? Os lo tenéis que ir viendo. Bueno, y vamos a continuar haciendo puntos altos dobles, así toda la vuelta, punto sobre punto, ¿vale? Y un aumento donde tenemos el marcador, ¿veis? Como ahí ya lo he hecho. Cuando lo tenemos hecho, ¿qué hacemos? Nos volvemos a traer nuestro marcador aquí a las 2 cadenetas. ¿Veis? Fijaos, y aquí ya estamos terminando nuestra segunda vuelta, ¿vale? Tengo que hacer punto deslizado. O sea, cierro con punto deslizado, ahí veis en el aumento y entro dentro de mi aumento y giro, ¿vale? Y de nuevo vuelvo a hacer ahí, ¿veis? Punto bajo, cadeneta. Y si cojo estas 2 hebras del punto bajo, hago otro punto bajo y tengo falso punto alto, ¿veis? Y en esta vuelta, ¿vale? En las primeras vueltas voy a hacer esta repetición, que van a ser 2 vueltas de puntos altos dobles, ¿vale? En esta hice la primera de punto alto simple, pero porque era para que quedara un poquito ahí más fino, ¿vale? Pero el resto, porque veréis que va a dar una soltura a nuestra prenda que va a quedar genial. No, voy mal. Vale, voy a trabajar en punto red a partir de aquí, así que aquí va el aumento, cadeneta, me salto 1 de base, cadeneta, me salto un punto de base, punto alto doble, cadeneta, me salto 1 de base, ¿vale? Y vamos a trabajar así toda la vuelta y los aumentos ya habéis visto que es igual, toda la vuelta será así, ¿vale? Fijaos, hasta aquí llevo realizadas 1, 2 y 3 repeticiones de lo que ya vimos de las 2 vueltas de punto alto doble más la de punto red, ¿veis? 1, 2, 3 repeticiones y ahora llevo 3 vueltas. Esto para mis medidas. O sea, yo considero ya he llegado a lo que es la mitad de mi pecho, ¿vale? Cada una tendrá que ver las vueltas que necesita, ¿de acuerdo? Igual que si necesitáis que se abra más y hacer un aumento doble, como ya os he comentado, que sería 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos en lugar de 1, que es lo que estoy haciendo yo, ¿de acuerdo? Antes de continuar, fijaos cómo se mueve, ¿veis? Esto es porque estoy trabajando con una aguja más. ¿Veis cómo queda desuelto el punto? Bueno, fijaos, monas, os quería enseñar, ¿vale? Como aquí en esta primera versión tengo la costura por aquí, ¿vale? Entonces yo tenía ya mi prenda muy avanzada, pero
A mí eso me mata, tener las costuras, fijaos. ¿Veis? Como se va marcando por aquí y en principio parece que así no se ve demasiado, pero luego según va avanzando la prenda y cuando te la pones, pues la verdad es que se nota. Por lo menos yo sé que está ahí y yo esto no lo puedo permitir, ¿vale? Entonces, en cambio, fijaos la opción bien hecha, cómo cambia el tema, ¿vale? No, es en este lado. Fijaos, aquí está la hebra del principio, ¿vale? Y está totalmente integrado mi cambio de vuelta con el raglan, ¿veis? Y luego está totalmente integrada aquí justo en mitad, vamos, donde iría la costura, en el lateral de mi prenda, debajo de la sisa, de manera, ¿veis? Que ni en delantero ni en espalda se va a apreciar nada, ningún cambio. ¿Veis? Entonces, esto es lo que vamos a ver cómo hacerlo para que quede tan fino, ¿vale? Porque a mí no me gusta nada tener una costura por ahí que no sea en un sitio que no se vea. Fijaos, quiero hacer especial hincapié en cómo hacer el cambio de vuelta justo en nuestro raglan, ¿vale? Entonces voy a tejer un número de cadenetas al azar y voy a tejer todo puntos altos salvo un punto de aumento en este caso, ¿vale? Entonces, fijaos, voy a comenzar como hacíamos en nuestro caso real, que es con un punto deslizado aquí en el primer punto, ¿veis? Entonces entro, cojo la tercera hebra, la de atrás, paso a través de esa y de esta, ¿veis? Entonces haré una cadeneta, ¿veis? Y entrando las dos en la cadeneta de un lado y del otro, hago un punto bajo, una cadeneta y entrando en estas dos, otro punto bajo y tengo mi falso punto alto. Entonces os cuento. Lo que vamos a hacer es que en la primera vuelta y en todas las impares nuestro aumento comenzará por en este caso es un falso punto alto, vosotras podéis hacer 3 o 4 cadenetas. Entonces, en todas las vueltas impares, como esta, que es la 1, haremos esto mismo, que será en el aumento un falso punto alto o 3 cadenetas, ¿vale? Y continúo haciendo puntos altos hasta llegar de nuevo a este punto donde cerraré, como ahora vais a ver, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso yo quería coger la tercera hebra, ¿veis? Está ajustadito. Bueno, trabajamos puntos altos, que así es más rápido. Lo mismo si fuera puntos altos dobles, ¿vale? Y trabajaré toda la vuelta hasta llegar a este punto, ¿vale? Que es lo que os quiero enseñar. Y fijaos, ya llego, ya he trabajado mi último punto y llego de nuevo al que era nuestro primer punto, ¿vale? Entonces cerraré trabajando un punto alto y una y dos cadenetas que uniré a el primer punto que hice con un punto deslizado, ¿veis? Y ya tengo mi aumento completo. Ahora que me toca, recordad que trabajamos vuelta del derecho y vuelta del revés para corregir la desviación en los puntos de aumento. Entonces giro y me desplazo, ¿veis?
estoy en este punto, pues vengo al centro, ¿veis? Al hueco donde están mis dos cadenetas con un punto deslizado. Entonces levanto cadeneta y vuelvo a hacer, en mi caso, un falso punto alto. Dos cadenetas y un punto alto doble. Para que veáis cómo hemos estado trabajando, puede ser punto alto normal, ¿veis? Entonces todo el tiempo vamos a alternar esta secuencia que va a ser en la primera vuelta solo un punto, en mi caso un falso punto alto en el punto de aumento, y ese aumento lo terminamos al final de la vuelta. Y en las vueltas segunda o en todas las pares nos deslizamos hasta el centro de mi aumento y trabajo un aumento completo, ¿vale? Y ya continúo trabajando punto sobre punto. Hasta el final de la vuelta. Fijaos, ya estoy cerrando mi segunda vuelta, ¿veis? Me falta trabajar este punto del aumento de la vuelta anterior, ¿vale? Y veis que ya había terminado. En las vueltas pares hago el aumento completo, entonces cierro con punto deslizado, ¿veis? Me vuelvo a deslizar al centro de mi aumento y giro mi vuelta. Y entonces, como estoy en la vuelta 3, que es impar, ¿qué tengo que hacer? Pues lo mismo que hice en la vuelta 1, que será hacer, fijaos, pues levantar cadeneta, punto bajo, cadeneta, y ya tengo mi falso punto alto y sigo trabajando punto sobre punto y cerraré hasta llegar de nuevo a mi aumento, donde cerraré igual. ¿Veis? Y de nuevo cierro, ¿veis? Trabajo el punto del aumento de la vuelta anterior y cierro el aumento como estoy en vuelta impar. Punto alto, dos cadenetas y cierro con punto deslizado. ¿Veis? Vuelvo a girar y me vuelvo a deslizar hasta el centro de mi aumento, ¿veis? Entonces me vuelve a tocar hacer aumento completo porque estoy en una vuelta par, en la vuelta 4. Si no, es tan fácil también como ver que ahora que me he deslizado estoy más cerca de este lado, entonces tengo que hacer el aumento completo. ¿Veis? Sin embargo, en la vuelta anterior, ¿vale? Cuando me deslizaba, si os fijáis, me quedaba a este lado. Me quedaba dentro de las cadenetas, pero más pegada aquí. Entonces ya me está chivando que solo tengo uno. Y luego cerraré mi vuelta, ¿vale? Sin embargo, en esta, ¿veis? Tengo todo el hueco porque me desplazo desde aquí, entonces puedo hacer todo el aumento. Así que repitiendo estas vueltas 1 y 2 no tiene pérdida y vais a hacer una unión finísima, un principio y final de vuelta. Fijaos que no se va a notar nada, ¿vale? Porque va a quedar aquí oculto todo el tiempo. Bueno, monas, fijaos, hasta aquí que ya tengo el largo deseado, ¿vale? He tejido vueltas hasta que he llegado justo a la mitad de mi pecho. Y este es el momento en el que vamos a hacer la separación
Mangas, cuerpo, veis que hasta ahora está separado todavía, que todo el tiempo estoy trabajando en redondo y a partir de aquí lo que vamos a hacer es trabajar solo el cuerpo, ¿vale? Trabajaremos así en circular y si quisiéramos tener la manga más larga, pues también trabajaríamos de manera circular. Fijaos, ya estoy aquí, me faltan 2 cadenetas y cierro con punto deslizado, ¿veis? Y ya tengo cerrada la última de mis vueltas, ¿vale? Entonces, como la tengo del derecho y todo el tiempo trabajamos vuelta derecho, vuelta al revés, pues vuelvo a girar, ¿veis? Entonces me vuelvo a deslizar hasta el centro de mis cadenetas. Entonces levanto cadeneta y voy a hacer punto bajo, cadeneta y trabajando de nuevo. Aquí otras 2 tengo un falso punto alto. Vosotras podríais elegir hacer 3 cadenetas cada vez que yo hago estos falsos puntos altos, ¿vale? Y voy a marcar, ¿veis? Este punto de aumento del raglan, ¿vale? Y vais a ver qué cómodo, además, como hemos trabajado, como hemos visto todo el tiempo, el cambio de vuelta va aquí oculto en el raglan. Fijaos, ya tenemos un punto ahí, ¿veis? Esta es mi manga y vengo a este marcador, ¿veis? Esto me lo salto porque esta es la manga, queda fuera. Voy a trabajar solo delantero y espalda, ¿vale? Entonces voy a trabajar aquí un punto alto doble y un segundo punto alto doble, ¿vale? Y veis, ya tengo esta manga cerrada, ya tengo mi sisa, ¿veis? Y voy a continuar trabajando de marcador a marcador todo mi delantero, ¿vale? ¿Veis? Trabajo el primero aquí en este, que no se nos olvide nunca los del aumento de la vuelta anterior, que a veces se nos olvidan, ¿vale? Entonces trabajaré punto sobre punto hasta llegar al siguiente marcador. Fijaos, ya he trabajado en el punto alto del aumento de la vuelta anterior, entonces trabajaré aquí dentro 1 y 2 puntos altos dobles, que tengo el marcador y veis, de nuevo hago así y me salto la manga, ¿veis? Y trabajo otros 2 puntos altos dobles en el otro marcador y veis, he marcado ya mi segunda sisa. Y a continuación pues trabajo puntos altos dobles en todos los puntos hasta llegar a mi siguiente marcador. Fijaos aquí que estoy llegando al primer marcador donde trabajé, veis, no puedo olvidarme este punto del aumento de la vuelta anterior, mucho cuidado con olvidarlos. Y veis, recordad que en el primer sitio levantábamos en el primer hueco donde el primer marcador solo hacíamos un punto y en el resto hacíamos 2. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer el segundo punto, ¿veis? Y cerramos con punto deslizado aquí. Entonces, de esta manera, todo el tiempo voy a tener el cambio de vuelta en este punto, ¿vale? Porque si hubiera hecho 2, me quedaría más apartado de la sisa, ¿de acuerdo? Y yo siempre, mi objetivo es que las uniones queden ocultas y en este caso lo más oculto que puedo tener en el cuerpo es justo debajo de mi sisa, en mi manga, ¿vale? Que me quede justo como una costura del lateral, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo a girar porque todo el tiempo voy a trabajar derecho, revés, ¿veis? Y vuelvo a entrar ahí haciendo un falso punto alto, ¿veis? Y ya trabajo punto alto sobre
punto alto doble, o sea, punto alto doble en cada punto, ¿veis? Y voy a volver hasta aquí, cerraré aquí con punto deslizado, vuelvo a girar, vamos a ver una vuelta más. Voy a trabajar toda la vuelta hasta llegar al primer punto que acabo de hacer. Y fijaos, aquí estoy terminando esta vuelta, ¿veis? Es la segunda vuelta ya del torso, o sea, de mi cuerpo una vez separada la manga, fijaos. Entonces, ¿veis? Llego aquí al primero que trabajé de la vuelta con punto deslizado, vuelvo a girar, ¿veis? Y siempre entro aquí, ¿veis? Y vuelvo a trabajar mi falso punto alto, ¿veis? Y continúo otra vuelta completa. Y si os fijáis, nos va a quedar todo el tiempo en la misma vertical. Al ir haciendo el cambio de vuelta, ¿veis? Y nos queda justo en la sisa, que es lo que buscábamos. Fijaos, no hay ninguna unión visible todo el tiempo. Nuestras uniones han estado aquí en nuestro raglan y ahora nos la llevamos debajo de la sisa si trabajáis como yo os estoy comentando, ¿vale? Esto ya lo dejo para que continuéis. Fijaos, aquí ya tengo unido, ¿vale? Ya tengo mi sisa, mi cuerpo, ya estoy trabajando en la parte de mi cuerpo en redondo. Pero vuelta derecho, vuelta al revés, como hemos visto. Este es el momento en el que yo me vuelvo a probar mi prenda, ¿vale? Una de las ventajas de este tipo de construcción top-down es que desde un primer momento nos vamos probando nuestra prenda, ¿vale? Desde que hacemos la cadeneta de inicio, ¿vale? Y según vamos avanzando vueltas nos vamos probando, porque además todo va creciendo un poco, ¿vale? Es normal que primero la cadeneta del cuello se quede más ajustada y según vamos tejiendo todo va cediendo un poquito y se va acomodando, ¿vale? Entonces yo cuando llego a este punto, que llevo como un par de vueltas, me vuelvo a probar y entonces veo cómo me queda de mangas, cómo me queda de pecho, ¿vale? Y entonces ya tomo la decisión de seguir trabajando en circular ya mi cuerpo porque me gusta y posteriormente si quisiera podría trabajar las mangas, hacerlas más largas. Vale, hasta aquí. Si me gusta, continúo, pero ¿qué pasa si se me ha quedado estrecha de manga o de cuerpo? ¿Vale? O por ejemplo lo quiero hacer vestido y quiero que empiece desde aquí arriba a ser más ancho o me gusta más una prenda oversize, ¿vale? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Porque claro, tendría que aumentar justo aquí en las sisas, ¿vale? Porque ya tengo el largo que quiero, sin embargo me falta un poquito de ancho, ¿vale? Entonces, ¿qué haría en ese caso? Al principio os comenté que siempre teníamos la opción de, si es una talla muy grande o queremos una prenda muy grande, hacer el aumento doble, entonces nos va aumentando más desde el principio, tanto el lado manga como el cuerpo, porque recordad que por ejemplo si este es simple, cada lado se va sumando un punto en cada aumento, ¿no? Y si es doble, es decir, lo que aumenta el cuerpo aumenta la manga, es proporcional. Si yo quiero aumentar, ¿qué haría? Fijaos, voy a deshacer un momentito y vamos a ver el supuesto. Fijaos, ya he deshecho esas dos vueltas, ya vuelvo a tener otra vez mi canesú listo para ver la opción 2, donde vamos a ver cómo hacer más grande, cómo ganar un poquito de holgura tanto en manga como en cuerpo, ¿vale? Porque hemos llegado a lo que es
la mitad de nuestro pecho, sin embargo, nos sigue faltando un poco de manga o de cuerpo o de ambos. ¿De acuerdo? Entonces lo que haremos será lo siguiente, fijaos. Venimos aquí donde teníamos nuestro... ¿Veis? Aquí es donde comenzamos en la vuelta anterior. Entonces voy a colocar un marcador porque no voy a quitar ese hilo que luego quiero hacer la versión que estaba haciendo antes para mí. Así que voy a coger un hilo nuevo, ¿vale? ¿Veis que esta vuelta del derecho? Pues giro, ¿vale? Y entonces voy a hacerlo como tendríamos que hacer si añadimos cadenetas. ¿Veis? De nuevo iré de marcador a marcador, que esta será la manga que nos saltamos. Entonces, fijaos, comenzamos aquí con un punto, pero como quiero añadir cadenetas y quiero que mi cambio de vuelta quede en el centro siempre de mi sisa, lo que haré es, por ejemplo, si voy a añadir 6 cadenetas, pues mirad, con hilo nuevo, ¿veis? Dejo un palmo, haría, ¿veis? Nudo deslizado y haría, pues si quiero 6 haría la mitad, 3, ¿veis? Y vengo a este lado de la manga, que es el que me toca, ¿veis? Antes empecé aquí, pero como quiero trabajar, digamos, en mitad de la sisa, en mitad de las dos, trabajo la mitad de cadenetas que haría debajo de mi sisa. Y vengo, ¿veis? Y si quiero hacer aquí en el aumento, ¿veis? En este marcador 2, trabajo 2, ¿vale? Y continuaré todo mi delantero o espalda, ya no sé dónde estoy, haciendo puntos saltos dobles en cada punto hasta llegar al marcador siguiente. Fijaos, ya estoy llegando a este marcador, entonces trabajaré como estoy haciendo en todos los puntos que tengo mi marcador, en las cadenetas he hecho 2 puntos saltos dobles, ¿vale? Y ahora me toca unir, me salto esta manga de nuevo y hago mi sisa. Entonces, recordad la versión que no añadíamos nada, hacíamos 2 puntos en cada lado, salvo en el primero. Y aquí, ¿qué he hecho? Por ahora he hecho 3 cadenetas y 2 puntos. ¿Pero por qué he hecho 3? Porque quería añadir 6. Entonces, ¿qué haré aquí? Pues 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y veis, en el otro marcador, pues trabajo también 2 puntos saltos dobles. Recordad que todo lo que añadamos, o sea, la suma de los puntos saltos dobles y las cadenetas tiene que ser un número par, ¿vale? Porque siempre trabajamos números impares entre los aumentos, entre los marcadores, para así poder trabajar alguna vuelta de punto red. Soy pesada, pero de nuevo continuaremos trabajando punto alto doble sobre cada punto hasta llegar a mi siguiente marcador. Fijaos, ya estoy llegando aquí al punto donde comenzaba mi vuelta cuando todo iba bien de medidas, pero como aquí estamos añadiendo cadenetas, empezamos como ya habéis visto. Entonces ya llego al otro lado de mi sisa, ¿veis? Nunca olvidéis trabajar aquí este punto en el aumento de la vuelta anterior. ¿Veis? En las cadenetas hacíamos 2 puntos, 1 y 2. Y como habíamos hecho aquí 3 cadenetas, ¿qué tenemos que hacer? Pues 1, 2 y 3, ¿vale? Y en la primera,
cerraremos con un punto, ¿veis? He hecho 3 y 3, ¿vale? Y cierro con un punto deslizado ahí, ¿vale? Levanto cadeneta y giro, ¿vale? Y entonces en ese punto levanto mi falso punto alto, ¿veis? Entonces ahí tengo, si giráis, porque no os queda claro, 1, 2 y 3 antes del siguiente punto, como ha girado. Vale, aquí podéis trabajar como queráis. Con las cadenetas coger las hebras que veáis, pero siempre igual. Entonces veis, quedan 4 aquí. Y a la vuelta quedarán 2 entre estos puntos. ¿Veis? Es igual, pero metiendo puntos aquí ahora. Os tienen que quedar 6 entre los aumentos. ¿Veis? Si vais a tener una sisa mucho más amplia y el cuerpo también le estáis sumando este trozo. Podéis hacer las que queráis siempre que metáis la mitad de cadenetas y así. Si trabajáis, ¿vale? Luego cerráis aquí con punto deslizado, volvéis a girar y os quedará aquí encima trabajando en el otro sentido y así todas las vueltas que queráis y también os quedará recta vuestra costura y justo oculta debajo de la sisa, ¿de acuerdo? Y así es como tenéis que trabajar en el caso de necesitar más holgura. Fijaos que hasta aquí podríamos tener una blusa perfectamente, ¿vale? Con el hilo, con el punto tan caladito. Si no queréis hacer el vestido, pues nos podemos quedar en blusa, ¿vale? Justo desde el cuello como unos 38. Recordemos que esto estira, ¿vale? Entonces después de nuestras 3 repeticiones del principio he hecho 6 vueltas, ¿veis? 2, 4 y 6 de punto alto, una de malla y he vuelto a repetir las 6 de punto alto más otra de malla. Bueno, monas, fijaos que apenas no me cabe en plano el vestido, ¿vale? Porque al final sí que me he animado con el vestido, entonces he hecho unas cuantas vueltas más. Creo que nos habíamos quedado por aquí, después de las 2 repeticiones de 6 vueltas de puntos altos dobles y la vuelta de punto red, ¿veis? 2 veces. Posteriormente lo que he hecho ha sido 2, 4, 6, 8 y 10 vueltas continuando en color marrón y 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas en color rosa y posteriormente he añadido, como habéis visto en el vídeo, nuestras hebras para hacer este efecto, estas vueltas con puntos planos de macramé, ¿vale? También comentaros que a partir de la segunda vuelta de color rosa he empezado a utilizar la aguja de un número mayor. Hasta aquí todo lo hemos hecho con la aguja de 4,5 milímetros, pero desde esta vuelta he aumentado a la de 5,5 milímetros, porque me empezaba a caer la cadera por aquí y se me quedaba un poco marcada de más. Entonces con esto he suavizado un poco el efecto, ¿vale? Para que no quedara la cadera muy marcada, ¿vale? Que luego dará de sí, pero quería darle un poquito más de holgura. Y esto mismo lo podéis hacer antes, ¿vale? Si vierais que desde algún punto se os ajusta mucho y no os gusta, no pasa nada. Si tenéis que deshacer unas vueltas para conseguir la prenda que queréis, hacedlos. No os fiéis porque haya patrones que te ponen el número de puntos o de vueltas exacto para cada talla, porque luego os digo, este vestido lo he tejido 2 veces hasta aquí, ¿vale? 2 días consecutivos,
¿Por qué? Porque como os comentaba, la primera vez lo tejí con el cambio de vuelta muy exagerado por aquí en medio. Y entonces cuando llegué hasta aquí dije, no, yo no puedo llevar eso con la costura por aquí, ni que se lo veáis luego en las fotos, me niego. O sea, si luego le quiero dar uso, esto no lo puedo llevar así. Entonces, ¿qué pasa? Al día siguiente volví a tejer el mismo, con la misma aguja, que hasta aquí era con 4,5, con el mismo hilo y con las mismas manos, y me quedó diferente. Uno me quedó más suelto y más largo y el otro me quedó más apretado y más corto, pero luego según lo vas usando, es decir, según el día que tengáis, lo vais a tejer de una manera, incluso usando los mismos materiales de un día para otro, a mí no me quedó igual. Entonces no fiéis, os lo tenéis que ir probando. Y entonces cuando veáis que podéis ir jugando a ajustar tanto con los cambios de aguja como si quisierais añadir algún punto en algún sitio. ¿Veis? Por ejemplo, en los puntos de aquí es buen sitio para ir añadiendo puntos después del punto red. Entonces, por eso insisto, cuando son prendas top-down, esa es la ventaja, que está cerrado, no tenéis que unir luego las partes y ya ver si os gusta. Es que aquí todo el tiempo, cada pocas vueltas deberíais ir probando y ya vais adaptando esta prenda a vuestro cuerpo, porque a lo mejor en algún punto tenéis más pecho y de aquí lo queréis abrir más, luego a lo mejor queréis cerrar un poco en otro punto, ¿vale? Luego abrir más para la cadera. Entonces todo esto lo podéis ir modificando y adaptando a vuestro gusto. Así que vamos a ver cuánto nos ha medido nuestro proyecto. Fijaos, voy a acercar aquí. Fijaos del cuello. ¿Veis? Esta es la única hebra que todavía no he ocultado para que se vea bien que el renglán va por ahí, nuestro cambio de vuelta. Estoy contentísima con el resultado. Fijaos, de ancho queda sobre 20-21. Esta parte como 6-7. ¿Veis? Este trocito. De manga, por ahora, como unos 18 centímetros de largo y, ¿veis? 20 de ancho. ¿Veis? El ancho, la parte del pecho, 49-50. Y ahora medir el largo va a ser más complicado. Además, os digo, todo esto va modificando. Incluso cuando empecéis con las cadenetas queda muy ajustadito y a lo mejor tenéis miedo a que se os quede pequeño, pero según vayáis tejiendo las primeras vueltas, esto ya va creciendo y cuanto más vais avanzando, más crece todo. ¿Vale? Vamos a ver si mido el largo. Entonces, cada una lo haréis el largo que queráis. ¿Veis? Yo mi parte marrón me queda como 59-60 centímetros. La parte marrón. Y la parte rosa los puntos altos me miden 13-14 y la parte de nudos como 7-8 más los flecos como 20 centímetros, ¿vale? La parte de flecos 20 más 13 más 60. 93, ¿vale? De largo. Entonces,
Todo esto vosotras lo tenéis que adaptar. Como os he dicho, aquí tenéis unas nociones básicas y lo tenéis que adaptar a vuestro gusto. Bueno, monas, si fijaos, vamos a hacer aquí un detalle en macramé. Para ello, lo que he hecho ha sido cortar 4 hebras, ¿vale? En este color, de 50 centímetros cada una. Y las voy a unir y las voy a doblar por la mitad, ¿ves? Entonces, con ayuda de un ganchillo, ¿veis? Voy a contar 1, 2 y 3 puntos que voy a dejar libres y en el cuarto, ¿veis? Introduzco mi aguja y voy a pasar mi hilo, ¿veis? Vale. A continuación lo que voy a hacer es que como tenía 4 y 4, ¿vale? Voy a dividir por la mitad, ¿vale? Voy a trabajar. Pues me llevo 4 hebras para un lado de este grupo de aquí y 4 para otro. ¿Vale? Y de este de aquí igualmente, ¿veis? Separo estas 4 y estas las separo también, ¿vale? Entonces, ¿veis? Y de nuevo vuelvo a separar 2 y de aquí separo 2. ¿Veis? Entonces voy a hacer así, cruzo. Estas 2 de aquí se van a quedar quietas, ¿vale? Las voy a medio sujetar, ¿vale? Y ahora voy a trabajar con las 2, con estas 2 de aquí. Entonces, primero, esta la voy a cruzar así, fijas, como si fuera un 4, ¿vale? Y mientras esta lo que voy a hacer va a ser pasarla por debajo del palito del 4 y sacarla por este lado, ¿veis? Rodeando a esas 2. Y entonces cuando aprovecho para cerrar lo que me guste, ¿vale? Y ahora tengo que hacer a la inversa. Con esta hago el palito del 4, este el borde al palito y sale por aquí. Y ya aprovecho para hacer que quede bien. ¿Veis? Ahora vamos a aprovechar. ¿Veis? Primero tendría que haber trabajado este de aquí para poner a la misma altura todos los nudos. ¿De acuerdo? Entonces ahora haré lo mismo, pero con estos 4 y los 4 que tenía aquí al lado. Entonces veis de nuevo, separo estos 2 y estos 2. Con este vengo y hago mi 4. ¿Veis? Y con este rodeo el palito del 4 y lo saco, ¿veis? Por aquí. Y veis, siempre me tengo que ayudar un poco. Y ahora vuelvo a repetir, ¿veis? Yo no suelto esos 2, vuelvo a repetir el 4 ahora en el otro lado. Y tengo mi nudo plano, ¿veis? Y claro, ahora es el momento en el que ajusto y veo que a lo mejor el de al lado lo tengo que hacer más suelto, ¿vale? Y con todos los que vaya teniendo, pues tienen que quedar más o menos igual. O estos quizá los tengo que apretar un poquito.
¿Veis? Y posteriormente lo que haremos, ya que vamos dividiendo entre 2, ahora volveremos a trabajar dividiendo estos entre 2, ¿veis? Vuelvo a separar 4 de aquí y 4 de aquí. ¿Veis? Vuelvo a coger estas 2 y estas 2. ¿Veis? Formo el 4, entro con esta. Y ahora hago el 4 con esta de aquí. ¿Veis? Y vamos a ir haciendo esto mismo. ¿Veis? Ahora pasaríamos al de al lado. Vuelvo a coger 4, 4, fijaos, lo voy a hacer un poquito más rápido. Mi nudo plano, que veréis al principio parece raro, pero luego va a salir genial. Y veréis que queda un resultado, incluso con este algodón más finito, que para hacer detallitos así me encanta. Fijaos, ¿veis? Y así vamos a ir trabajando. ¿Veis? En mi caso yo me estoy saltando 3 puntos, que la verdad es que no los he contado. Espero que me cuadre. Bien, creo que sí. Si luego falta o sobra, según vuestro número de puntos, también podéis hacerlo más justo, más separados, pero bueno, es trabajar así y podéis ir, no tenéis por qué tener algodón de macramé, ¿veis? Con este fino, si unimos varios, fijaos. Así que me voy a quedar aquí trabajando y ya veremos el resultado, cómo nos va quedando. Fijaos, monas, yo he realizado 1 y 2 nudos planos y si nos venimos al de al lado también podéis contar 1 y 2, no lo confundáis con estos puntos donde hemos ido añadiendo hilo, ¿vale? Entonces así vais a ver 2, 2, 2, 2, 2, 2 y se van formando como estos rombitos, ¿vale? Vosotras podéis hacer las filas que queráis. Fijaos, aquí vamos a ver en un segundito cómo ocultar las hebras, ¿vale? El lado que menos nos guste y consideremos que es nuestro lado revés, fijaos, me he venido aquí para que se vea más, justo en el cambio de color, como tengo una hebra en marrón y otra en rosa. Entonces, lo que voy a hacer es, este es mi lado revés, fijaos, pues en este caso, como está aquí, claro, como tengo el cambio de color y todo, justo suelo hacer los cambios. Si lo hacemos en la costura, fijaos qué fácil, que por el lado revés podemos ir ocultando nuestra hebra y la podemos ir entrelazando y lo más aconsejable siempre es dejar la mayor cantidad posible de hilo, no ir corriendo a cortar porque si no nos podemos quedar un día sin prenda, se nos va a abrir, especialmente no os cuento con los grannies, eso ya he pasado por alguna y después de todas las horas de trabajo haciendo todo, pues luego es una pena. Hay veces que puede tener arreglo, pero tienes que ser, ¿vale? Y vamos a ir ocultando, yo iré ocultando más trecho, ¿veis? Y siempre hay que ocultar por la marrón en el color marrón y si tenemos esta rosita, pues haremos lo mismo en este caso, ¿vale? Iremos bajando por aquí por nuestro color rosa.
¿Veis? Y vamos así, porque si lo metemos todo de un tirón, claro, en cualquier momento eso se nos puede tensar y estropearnos un poco ahí, ¿veis? Si vamos poco a poco, ¿veis? Y vamos a hacer lo mismo. Y luego si tuviéramos, fijaos por aquí, claro, yo a veces tengo que tirar, entonces, ¿veis? En esta ocasión, aunque yo suelo hacer los cambios de vuelta en las partes que no se ven en los laterales, pues mirad, hay veces que por aprovechar hilo, pues nos pasa esto. Entonces, ¿qué haríamos? Por ejemplo, pues ya os digo siempre por el lado revés, ¿vale? Pero entonces igual vamos cogiendo, en este caso hay que ser más cuidadosos porque el otro había escogido hacerlo por, fijaos, aquí podemos ir siempre cogiendo hebras que solo se vean del lado revés, ¿vale? Que no vaya a tocar, que no se nos vaya a ver por el otro lado. Podemos ir girando si tenemos dudas y comprobando que eso no se ve. ¿Veis? Y si vamos así, aunque os parezca más laborioso entrelazando, pues nuestra se va reforzando, ¿vale? Y podemos escoger ir en horizontal o ir haciendo cambios. Pero fijaos siempre que nos vaya a modificar la forma cuando deis la vuelta, ¿vale? Que no se os vaya a ver. Pero esta forma no la recomiendo. Recomiendo que hagáis siempre, ¿veis? Lo podéis disimular y no se va a ver. Y con la otra hebra de ese tal, haríais lo mismo hacia el otro lado para no cargar, no metáis dos hebras por el mismo recorrido porque eso es más probable que se os vea ahí un engrosamiento y quede feo. ¿Vale? Pero recomiendo ir siempre, como habéis visto en la costura, que ahora ni la encuentro de lo bien que ha quedado. No la encuentro. Si lo hacéis en las costuras, pues se marcará menos. Fijaos, monas, os quería enseñar lo siguiente. Yo tengo desde el primer momento en el que empecé a tejer crochet y especialmente a hacer vestidos para verano, que tengo un montón, lo que hice fue comprarme varios de estos. Fijaos, en este caso es como de licra, ¿veis? Este es en color carne que disimula muy bien debajo de cualquier color, ¿vale? Luego lo tengo en color blanco y en negro, dependiendo de cómo lo... Este es el mejor porque en realidad es el que uso porque así parece que es del color de tu piel debajo, ¿vale? Entonces va con todos. Y cuando cala un poco los puntos, pues queda muy bien. Y sobre todo os digo una cosa, este vestido yo me di un poco de bajón según lo iba tejiendo. Claro, en casa te lo probabas solo con la ropa interior o ibas viendo y claro, se te marcan mucho las formas, digamos. En cambio, este tipo de vestido, ya sea esto, ya sea una combinación de otro tejido, lo que hace es que una vez que nos ponemos esto, pues todo te queda mucho mejor, ¿vale? Entonces nuestro vestido ya queda con otra caída y no te marca tantísimo todo el cuerpo, ¿vale? Entonces os recomiendo que si lo empezáis a ver y os veis un poco, no os veis muy favorecidas, también es porque entre que tiene que ceder, que luego quedará mucho más gracioso el movimiento y todo, y que no tenéis la prenda adecuada, ¿vale? Sí que haceros con alguno de estos y ya me diréis. Porque os digo que todo este tipo de prendas queda mucho mejor si lo vais a usar para calle. Porque os digo, este vestido yo lo estaba haciendo con intención de ponérmelo para la playa, pero queda monísimo con unas alpargatas, con unas cuñas, queda, ya lo veréis, monísimo.
Así que aquí os lo dejo, ¿vale? Porque es el compañero perfecto para este tipo de vestidos. Bueno, monas, fijaos, yo ya había dado al principio por terminado el vestido, pero he querido añadir unas vueltas más en la manga, ¿vale? Fijaos que aquí hacíamos 1, 2, 3 repeticiones de estas 2 vueltas de punto alto doble más la de punto red y luego hacíamos 2 vueltas más y ahí se acababa y era donde nosotros hacíamos ya la separación mangas cuerpo. Entonces yo después de esto y de haber trabajado el cuerpo, lo que he hecho ha sido añadir, fijaos, una de red, 2 más de punto alto doble, una de red, 2 más de punto alto doble. He añadido en este caso 6 vueltas más, ¿vale? Y vamos a ver rápidamente porque he añadido aquí algunos puntos, nada muy básico y así lo hacemos en un minutito para quien quiera hacer la manga más larga. Bueno, fijaos, esta es la manga a la que le he añadido 6 vueltas más. Vosotras podéis hacer las que queráis. Entonces yo en un principio lo que he hecho, fijaos, es, mirad, estos eran, si os fijáis, sigo teniendo aquí mis 2 marcadores, ¿vale? Que eran en los puntos que íbamos haciendo los aumentos de renglan, ¿vale? Entonces, fijaos, yo he añadido, mi primera vuelta es de punto malla, entonces he hecho 2, 4 y 6 puntos tengo, teniendo en cuenta que van las cadenetas entre medias, entre marcador y marcador, ¿vale? Entonces vamos a ver rápidamente cómo hacer esa vuelta, cómo incrementar estos puntos, ¿vale? La primera vuelta de nuestra manga y ya luego lo demás se hace como hemos visto todo el tiempo. Entonces, para ello venimos a nuestra manga del otro lado, nos fijamos y vemos que tenemos la vuelta del derecho, entonces tenemos que comenzar en el otro sentido. Como siempre, dejo un palmo para poder ocultar con comodidad. Vale, y hemos dicho que vamos a añadir 3 puntos. Claro, yo siempre tengo que empezar en el centro. Si añado 6, voy a añadir 3 desde el centro para cerrar en el centro y sabéis, y así tendremos siempre el cambio de vuelta justo de mango de la manga en este caso. Vale, entonces fijaos, por ejemplo, pues voy a trabajar uno aquí en el aumento, otro aquí en este punto que me queda el lateral y otro aquí. Este es el que primero que voy a trabajar, ¿veis? He hecho un nudo corredizo como siempre y voy a empezar haciendo un falso punto alto, cadeneta. Entonces aquí en este punto alto trabajo otro punto alto doble, cadeneta y aquí en el aumento trabajo otro punto alto doble, ¿veis? Y ya tengo la mitad de lo que tengo que añadir, ¿vale? Y ya sigo así saltándome, ¿veis? Ya llego a la zona de puntos altos, entonces este primero me lo salto y vengo al siguiente y trabajo punto alto doble, cadeneta, me salto uno de base, punto alto doble, cadeneta, me salto uno de base. Y veis, ya estoy llegando justo al siguiente marcador, ¿veis? He trabajado el penúltimo punto, veis el siguiente no lo trabajo y trabajo justo donde tengo mi marcador. Y ya estoy metiendo uno de los 3 que tenía que añadir, cadeneta, ¿veis?
Y como en el otro lado, pues en este punto trabajo otro punto alto, doble cadeneta. Y entonces, igual que trabajamos en este, pues en este hago otro, pero como solo tengo aquí una hebra, pues bueno, trabajo así las dos para que esté más fijo. Y ya cadeneta y cierro en este punto. ¿De acuerdo? Si hubierais cerrado en una vuelta, os tocara otra secuencia, pues añadiríais también algunos puntos. Y a continuación giramos como siempre, ¿vale? Y vamos a trabajar punto alto justo, un falso punto alto justo aquí en el centro, ¿vale? Para seguir, como en este caso teníamos estos dos, un número par, pues justo nos coincide aquí el centro en nuestra cadeneta, ¿vale? Y ya trabajaremos sin añadir ningún punto, ¿vale? 6 vueltas siguiendo esta secuencia. Aquí tenemos por fin nuestro vestido terminado. Espero que os haya gustado. Si no estáis suscritas, suscribíos y dadle a like. Muchas gracias, monas.